Capítulo 1. Origen y evolución de los derechos. 1. Derechos y libertades. Origen y evolución. 1.1. Introducción. La lucha por la libertad ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Definir la libertad. ¿Cómo afirmar? Sánchez Ferris, es sumamente difícil ya que se trata de una vivencia humana, aunque sí puede afirmarse que la libertad es la base sobre la que descansa el reconocimiento y tutela de los demás derechos humanos. En última instancia se trata de aceptar que el poder debe frenar sus impulsos ante determinados ámbitos humanos. El problema jurídico de la libertad y de los demás derechos no es tanto su reconocimiento formal como elemento propio de la naturaleza humana cuanto su manifestación en el ámbito social. En este sentido, puede afirmarse que las dimensiones de la libertad que más pueden interesar en los regímenes democráticos actuales son: a. La que permite el desarrollo libre del sujeto individualmente o a través de los grupos en los que se integra. b. La que permite su contribución como ciudadanos al desarrollo de la organización social, la libertad política y la de participar en los asuntos públicos. Tiende así la libertad a completar los dos grandes ámbitos de la vida del hombre, lo público y lo privado, lo personal y lo social. Esta libertad, por otro lado, no se muestra en los ordenamientos actuales en abstracto, sino que se manifiesta en una pluralidad creciente de derechos y libertades concretos que se refieren a ámbitos determinados de la vida del hombre. Sánchez Ferris. R. Estudio sobre las libertades, 2 grados ed. Tirant-lo Blanche Valencia 1995. p. 43. Lem. p. 46. 13. En este tema y en los siguientes abordaremos el problema de los derechos considerados como una esfera de la vida del sujeto en la cual éste es soberano y actúa libremente, a la vez que dicho ámbito queda protegido de intromisiones de los poderes públicos y de las acciones de otros sujetos. En el estudio de los derechos y libertades ha hecho fortuna la expresión derechos humanos para expresar el objeto de esta lucha por la libertad, aunque, como veremos, la terminología es más amplia. Aunque en estas páginas se intenta mostrar alusión de los derechos desde épocas antiguas, el concepto de derechos humanos se realcanzó su formulación más depurada hasta tiempos recientes, producto de las interpretaciones de la teoría filosófica y de la práctica política. Es difícil por ello encontrar en otras épocas los requisitos que se consideran propios de los derechos humanos. Son requisitos del concepto de derechos humanos, entre otros, los siguientes. A. Incorporar una pretensión moral o consagrar un derecho básico. B. Poseer un cierto grado de universalidad o generalidad. C. Incorporar garantías efectivas para su cumplimiento o exigibilidad, jueces independientes, separación de poderes. En definitiva, la evolución de la categoría jurídica de derechos humanos se desarrolla no solo al calor del pensamiento moderno, sino también en el contexto histórico de la crisis política, económica y social del antiguo régimen. Se trata, pues, de un concepto moderno y, por tanto, difícilmente reproducible o reconocible en coordenadas históricas distintas. Con todo quizá resulte necesario analizar, aunque sea someramente, los precedentes de tan importante categoría. 1.2. Los derechos hasta la llegada del Estado constitucional. 1.2.1. La Baja Edad Media. Hasta avanzado el medievo no puede afirmarse que exista realmente un reconocimiento de los derechos de los hombres en su relación con el poder político. Ni la Grecia ni la Roma clásica se plantearon el problema en estos términos, puesto que la distinta condición de los hombres libres y de los esclavos era considerada una distinción natural. Tampoco el cristianismo, aun con su defensa de la dignidad del hombre, llega a definir esferas de inmunidad frente al poder, todo lo más, alcanza a reivindicar los ámbitos humanos que debían quedar bajo la potestad del poder religioso y, por ello, sustraídos al poder político civil. En la Baja Edad Media los primeros derechos, muy sucintamente reconocidos, no alcanzan sino a una pequeña parte de la población, pues la sociedad, dividida en estamentos u órdenes sociales, margina importantes sectores de la misma, los privilegios medievales no tienen alcance general, carecen de sistemática y muy frecuentemente tienen carácter temporal. Por todo ello, en esta época no es posible afirmar la existencia de los derechos humanos, puesto que el reconocimiento de algunos derechos tal y como hemos expresado no llevaba aparejada prácticamente ninguna de las características que hemos señalado como propias de esta categoría ni existía verdadera conciencia de estar defendiendo auténticos derechos o libertades de la persona. En España, los fueros o cartas pueblas medievales recogían privilegios locales cuyo contenido, fundamentalmente fiscal o económico, se apartaba de las modernas declaraciones de derechos. La consideración medieval del derecho como privilegio personal o local convertía a las aldeas o consejos amparadas por un fuero en zonas inmunes frente al poder de la nobleza y del monarca, pero dentro de esas islas jurisdiccionales se prolongaban las desigualdades jurídicas del exterior. Fuera de nuestras fronteras, la Carta Magna Inglesa, 1215, es ejemplo paradigmático de lo que hemos expuesto. En ella el rey Juan sin tierra se obligaba a respetar ciertos derechos de los varones de su reino que estos ya ejercían con anterioridad, pero no deja de ser un documento que refleja las tensiones del mundo feudal y vasallático. 1.2.2. La Escuela Española del Derecho Naral. La llegada de los españoles a América y los excesos inicialmente cometidos por los conquistadores y colonos en aquellas tierras, suscitó en España una importante polémica acerca de los justos títulos de los españoles en América y del trato que debían recibir los indios. Debate en el que destacaron Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria,
este último creador de la Escuela de Salamanca, los cuales enunciaron una serie de principios entre los que se encontraban el reconocimiento de que todos los hombres nacen igualmente libres y que, por ello, poseen capacidad para elegir a sus gobernantes que deben actuar siempre en interés del pueblo. La influencia de esta doctrina permitió la aprobación de las leyes de Burgos de 27 de diciembre de 1512 y de las leyes nuevas de 20 de noviembre de 1542 protectoras de los derechos de los indios y abrieron en nuestro país la vía para el reconocimiento posterior de otras libertades. 1.2.3 El humanismo renacentista y la reforma. Aunque son fenómenos distintos, ambos contribuyeron a la conceptualización de los derechos humanos que continuará, 2 siglos después, con la Ilustración. El humanismo, como es conocido, fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Italia en el siglo XV, el 400, y que se difundió por Europa durante el siglo XV, que adoptó los ideales de la cultura de la antigüedad clásica y que se caracterizó por la defensa de la dignidad del hombre, de su libertad, de su capacidad para la creación artística, literaria, científica, y por un modo de vida acorde con tales principios. Con el Renacimiento llegaron la libertad de comercio y de contratación y se abrió la posibilidad del reconocimiento de algunos derechos. La invención de la imprenta permitirá la difusión de la cultura y con ella se extenderá la libertad de mensaje. El movimiento humanista, especialmente el del norte de Europa bajo el liderazgo de Erasmo, se hizo eco de la necesidad de reformar la vida religiosa de conformidad con los principios humanistas, defendían una vuelta a la vida cristiana de los Oripen. Rechazando las complejas prácticas religiosas apoyadas por la Iglesia, estas reivindicaciones consolidaron, en el siglo XI en Alemania, en torno a la figura Lutero que formalizó la ruptura con la Iglesia católica a través de la Reforma. Lutero mantuvo que el individuo es responsable única y directamente ante Dios, lo cual representaba que el hombre adquiría cierta autonomía y se reconocía su responsabilidad individual cero. Por otro lado, la Reforma rompió con el monolitismo religioso y provocó, con el tiempo, una nueva exigencia humana, el reconocimiento de la opción religiosa personal, lo que se manifestó en el principio del libre examen de conciencia. Esto llevó consigo una creciente demanda de tolerancia religiosa, en principio, y de libertad religiosa después, cuya trascendencia ha sido inmensa y ha permitido el reconocimiento de otros derechos apoyados en el principio general de la libertad religiosa e ideológica tanto de ejercicio individual como colectivo. 1.3 Los derechos en los orígenes del Estado constitucional. 1.3.1 Documentos ingleses del siglo XV. Inglaterra, precursora en tantos aspectos, lo fue también en materia de derechos y libertades y en su incorporación al régimen constitucional. En materia de derechos y libertades, el derecho escrito es una de las fuentes del derecho inglés, junto con el común y la legislación del Parlamento. En general, los textos ingleses se separan de las modernas declaraciones de derechos, pues mientras aquellos encuentran su fundamento en la historia y en la tradición, estas tienen una fundamentación racional. Solo el Bill of Rights está más cerca de esta segunda concepción que de la primera. En esta materia pueden citarse como documentos esenciales los siguientes. 7. Prieto, F. Manual de Historia de las Teorías Políticas, Unión Editorial, Madrid, 1996, página 212. Gem. Pac 262. Martín Luer nació en Isleven el 10 de noviembre de 1483. En 505 ingresó en la Orden Mendicante de las Agustincos. F. En 1517, tras su formación religiosa en la que había alcanzado la conclusión de que el hombre se salva solo por su fe, comienza a manifestarse públicamente, en un primer momento, contra las indulgencias papales, lo que le enemistó definitivamente con la Iglesia Católica que les comulgaría en 1521. En los años siguientes, la reforma se extiende por Alemania a la par que se aleja del movimiento humanista, progresivamente se va organizando la Iglesia reformada, que adopta la denominación de Iglesia evangélica. Su implicación política legó cuando Lutero, ante la imposibilidad de que las comunidades reformadas se autogobernaran, proclamó que la autoridad temporal era la competerle para organizar extremamente esta nueva iglesia en sus respectivos territorios. Los príncipes eosnates se apresuraron a implantar o consolidar la reforma en sus territorios, ya que de esta manera obtuvieron los bienes de la iglesia. Datos tornados de Prieto, Manual de Historia de las Teorías Políticas, OSIT, Pac 267-19 Stretch, G. Sommerman, K.P., Pasado y Presente de los Derechos Humanos, Tecnous, Madrid, 1990. Pac 41. 1. Alvarado Planas, J. Origen de los Derechos Humanos Mayor que, OSIT, página 23. A. La petición de derechos, Petition of Rights, 1627, aceptada por el rey Carlos I, incorpora las libertades que en adelante deben ser respetadas por el rey, algunas de ellas recogidas en textos anteriores. B. La Ley de Habeas Corpus Amendment, 1679, que establece la puesta a disposición del juez de cualquier detenido en un plazo determinado. La Declaración de Derechos, Bill of Rights, 1689, es la primera declaración inglesa que tiene carácter nacional. 2. En ella se limita el poder de la corona y se afirma el del Parlamento. Estos documentos presentan unas características comunes. A. La primera de ellas es la de apoyarse en el contenido de documentos anteriores. No son declaraciones totalmente nuevas, no hay ruptura entre los documentos medievales y los posteriores. B. En segundo lugar, no son declaraciones de carácter universal ni contienen enumeraciones exhaustivas, sino que intentan aportar soluciones a problemas concretos o bien confirman y defienden libertades que venían respetándose anteriormente. C. En tercer lugar, estos textos no son constitutivos ni creadores de derechos,
sino que tienen carácter declarativo de los mismos. Con todo, debe señalarse que el prestigio casi mítico de estos pactos o declaraciones es quizá excesivo y difícilmente pueden ser imbricados en la filosofía estricta de los derechos humanos, pues carecen del requisito de la generalidad, la existencia en la época en la que fueron dictados de estamentos, órdenes o clases con diferente trato jurídico conlleva que en tales textos jurídicos se consagrasen notables desigualdades ante la ley. 13.2. Las declaraciones americanas de los siglos XXVIII. La Constitución americana. Las primeras declaraciones de derechos en Norteamérica fueron precedidas de a serie de textos legales en los que se recogieron las reivindicaciones de las colonias americanas frente a la metrópoli. Entre estos textos del siglo XXVIII podemos citarlos siguientes: Cuerpo de Libertades de la Bahía de Massachusetts, 164 litros contiene. Disposiciones limitativas del poder del gobernador y de los magistrados representantes de los intereses metropolitanos frente a la colonia. Y defiende la tesis de la positivación de los derechos naturales. Proclamamos que deben ser considerados como leyes y no podrán imponerse penas que los infrinjan o incumplan. Acta de Tolerancia de Maryland, 1669 a 1670. Este documento reconoció el principio de tolerancia religiosa, aunque solo afectaba a los cristianos y no a otras confesiones. Normas fundamentales de Carolina, 1669 a 1670. Contenía normas para la organización de la comunidad política. Estos documentos cuatro tienen en común acoger la tradición jurídica inglesa del common law, inspirarse en el US naturalismo racionalista, según el cual los derechos naturales corresponden al hombre por su condición de persona humana, inseparar una concepción pactista de la sociedad y tratar sobre aspectos esenciales para la comunidad, los límites del poder, la tolerancia y la humanización del derecho penal y procesal. A raíz de la aprobación en Inglaterra del Bill of Rights, 1688, por el rey Guillermo de Orange, los textos americanos recibirán, ya en el siglo XVII, más intensamente la doctrina isnaturalista. Entre los textos que muestran esta influencia podemos citar 5. Carta de Privilegios de Pensilvania, 1701. Declaración de Derechos y Agravios, 7 de octubre de 1765, firmada en Nueva York por representantes de 9 colonias en respuesta a la ley del timbre metropolitano. Declaración de Deberes Norteamericanos, 1774, acordada en un Congreso de Filadelfia para oponerse a la presión fiscal británica. La Declaración de Levantamiento de Armas, 6 de julio de 1775, que aparece tras los primeros enfrentamientos bélicos y a la que seguirán escritos ideológicos y revolucionarios. Poco tiempo después de la aprobación de esta última declaración, se aprobaron dos de los más significativos documentos americanos. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 12 de junio de 1776, consagra una tabla de derechos y libertades del hombre cuyo ejemplo fue seguido por las declaraciones de otros estados. En todas ellas se proclaman la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad y la libertad religiosa como derechos básicos y encomiendan al Estado su tutela. La concepción americana de la libertad se funda en la voluntad de dejar al hombre que actúe con total autonomía respecto a su destino, organizando el Estado de manera que ello sea posible. El articulado de esta Declaración de Derechos influyó decisivamente en la redacción del proyecto de Declaración de Independencia al que a continuación se alude. La Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776, de las colonias americanas y las declaraciones de derechos de varios de aquellos estados representaron un hito en la historia de los derechos, poseen un fundamento más nítidamente racionalista y contemplan al individuo como tal y no como miembro de un estamento de una corporación. Se incorpora el principio de igualdad y extienden sus efectos a todo el territorio del Estado. Tanto la Declaración de Derechos de Virginia como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos llevaron a cabo la positivación de los más característicos principios del naturalismo racionalista como son, la soberanía popular, la igualdad de todos los hombres en su dignidad, el reconocimiento de unos derechos inalienables, de la persona, la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad, la búsqueda de la felicidad y la obligación de los gobernantes de tutelar esos derechos. El derecho a la rebelión si los gobernantes no cumplían el pacto de proteger a la comunidad. La Constitución americana aprobada en 1787 no incorporó una declaración expresa de derechos, pero configuró límites al poder político que representan realmente las esferas de inmunidad de los ciudadanos ante el propio poder político. M. Rosenfeld ha señalado con acierto que el hecho de que la Constitución de 1787 sea prácticamente muda en el tema de los derechos individuales es el producto de los factores históricos y filosóficos que llevaron a su adopción. Históricamente la Constitución se derivó de los artículos de confederación, que no establecieron un Estado, sino solo una liga de Estados, que luego se transformó en un Estado federal. Este proceso de transformación político-estructural centró la atención de los autores de la Constitución que apenas aludieron a la relación entre el poder público y el individuo. Por otro lado, las enmiendas a la Constitución, que forman parte de la misma, constituyen una verdadera declaración de derechos expresados igualmente como límites impuestos al poder político. Las 10 primeras enmiendas a la Constitución americana, Bill of Rights, fueron aprobadas por el Congreso y ratificadas el 15 de diciembre de 1791 y enumeran ciertos derechos individuales y declaran que otros derechos no enumerados no deben ser menospreciados, aunque esta Declaración de Derechos no fija permanentemente los derechos humanos garantizados por la Constitución. Estas primeras enmiendas se referían a los siguientes aspectos.
Libertad de cultos, expresión, prensa, asociación, reunión y petición al gobierno. 1. Enmienda. Constitucionalismo multinivel, derechos fundamentales. Derecho a poseer y llevar armas. 2. Enmienda, coma. Inviolabilidad del domicilio en RA. Secreto de la correspondencia tiempos y de paz y en tiempos de guerra. Prohibición de incautación personas y bienes sin las necesarias garantías. 3 y 4 grados enmiendas. Garantías procesales. Derecho a la defensa y a ser juzgado mediante jurado. Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a la propiedad privada y, en su caso, a la expropiación con justa remuneración. Prohibición de castigos crueles. 5, 6 y enmiendas. Prohibición de exigir fianzas y multas excesivas y de infligir penas crueles y desusadas. 8 enmienda. Interpretación extensiva de los derechos. 9 enmienda. Atribución de poderes a los estados y al pueblo. 10 enmienda. Las enmiendas restantes, 11 grados a 27, se han aprobado sucesivamente desde 179 11 enmienda, hasta 1992, 27 enmienda. Estas enmiendas han completado el elenco recogido en las 10 primeras, reconociendo los importantes derechos y libertades, como la universalidad del sufragio, pero también han regulado aspectos institucionales. Enmienda 11. Autoridad de los tribunales federales restringidos. Enmienda 12. Elección del presidente y del vicepresidente. Enmienda 13. Prohibición de la esclavitud. Enmienda 14. Derechos de ciudadanía. Enmienda 15. Derecho de sufragio para todas las razas. Enmienda L6. Impuestos federales sobre la renta. Enmienda 17. Elección de senadores por voto popular. Enmienda 18. Ilegalización del alcohol. Enmienda L19. Derechos de sufragio universal, hombres y mujeres. Enmienda 20. Mandato del presidente y del Congreso. Sustitución del presidente. Enmienda 21. Competencia de los estados sobre el alcohol. Enmienda 22. Limitación del mandato del presidente a 2 periodo 2. Enmienda 24. El derecho de voto no puede estar condicionado a la paga de tasas. El distrito de Colum. Enmienda 23. Electores presidenciales par vía ley. Enmienda 25. Sustitución del presidente y del vicepresidente. 20. Enmienda 26. Derechos de sufragio para los ciudadanos a partir de 18 años. Enmienda 27. Sueldo de senadores y congresistas. 1.3.3. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aunque por su trascendencia pudiera parecer así, debemos tomar en consideración que los movimientos revolucionarios no son un fenómeno exclusivamente norteamericano, francés, existieron también en países como Irlanda, 1780-1783, Howe. Landa, 1783 a 1787, Países Bajos austríacos, 1787 a 1790, Suiza, 178 litros, Suecia, 1772-1789, Polonia, 1792 a 1795, como Alemania Renana, 1792 a 1801, Estados italianos, 1796-1799, y aparecieron unidos al imparable ascenso de la burguesía. Aunque se discuten todavía las verdaderas causas de la Revolución Francesa, hay unanimidad en el negativo papel desempeñado por la monarquía apoyada en una nobleza intransigente en la defensa de sus privilegios, o una crisis económica, agudizada en 1789 por la escasez de cereal. Ciertamente que los beneficiarios de la revolución fueron las clases burguesas, 9, pero el fenómeno hay que situarlo dentro de la crisis ideológica del antiguo régimen y decadencia de sus estructuras políticas, económicas y administrativas, incapaces de su transformación y adaptación. La Revolución Francesa no es obra de filósofos, sino de burgueses preocupados por combatir la corrupción gubernamental, los privilegios estamentales y decididos a participar directamente en los asuntos públicos. Pero al contrario que en la Revolución norteamericana, el papel desempeñado por las ideas fue decisivo en Francia. Los revolucionarios recogieron en su Declaración de Derechos diversas corrientes del naturalismo racionalista y del pensamiento de destacados autores franceses. De la obra de Montesquieu se extrae el principio político de la separación de poderes. A la influencia de los fisiócratas se debe el culto al derecho de propiedad y al liberalismo económico. La tolerancia religiosa y la concepción genérica de la divinidad reflejada en la Declaración proviene del pensamiento de Voltaire. La idea de la ley como expresión de la voluntad popular figura en el pensamiento de Rousseau, y la concepción del contrato social se toma de Locke, teoría según la cual los hombres acuerdan reservarse unos derechos y ceden otros a la comunidad, diferenciándose así del pacto social rousseauiano conforme al cual los hombres ceden todos los derechos a la comunidad. La manera de compatibilizarla. Constitucionalismo multinivel. Derechos fundamentales. Igualdad individual anterior con la obligada subordinación hacia la autoridad se efectúa mediante el sistema de mayorías, es decir, a través de la voluntad general. Esta visión es, por tanto, incompatible con la idea de una declaración de derechos humanos naturales, dado que no existen otros derechos que los reconocidos por la Ley 20F1 y naturalismo de la declaración está, por tanto, más cerca de la Code-Wolf que de Rousseau. Ello se refleja en su mismo enunciado que distingue entre derechos del hombre, en el estado de naturaleza, y derechos del ciudadano, derechos reconocidos tras el contrato social y,
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional proclamaba, entre otros derechos o principios, los siguientes: el fin de toda asociación política es la conservación de la comunidad, des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, art. 2. Que tales derechos naturales son, menor que la liberté, la propriété, la sûreté, et la resistencia a la opresión, art. 2. La libertad e igualdad de derechos de todos los hombres, art. L. Consecuencia de la igualdad es el derecho a participar en la elaboración de las leyes y a acceder a los cargos públicos, art. 6. Separación de poderes para garantizar los derechos frente a los abusos del poder, art. 16. Libertad de opinión y prensa, art. 10, así como de conciencia y culto, art. 10. Presunción de inocencia, art. 8, y garantías procesales para los detenidos, art. 7. Y retroactividad de las leyes penales, art. 8. Derecho de propiedad, inviolable et sacré, art. 17. Capítulo el origen y evolución de los derechos. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 26 de agosto de 1789 aparece poco tiempo después de las declaraciones americanas. Unas y otras presentan influencias mutuas y mantienen la tesis de los fisiócratas acerca de la existencia de un orden natural por el cual la sociedad discurría autónomamente y que el Estado solo debía traducir en normas jurídicas sin perturbarlo ni alterarlo. Es conocida la polémica entre Jelinek y Bodmer sobre el origen anglosajón o francés de las declaraciones de derechos, aunque, quizá, si vamos a señalar las diferencias que existen entre las primeras declaraciones de derechos norteamericanas y las francesas. En las primeras destaca el hombre defendiéndose frente a las injusticias del poder. En las segundas destaca la figura ideal del ciudadano que recurre a discurso más filosófico para justificar la toma y ejercicio del poder. Efectivamente, los textos norteamericanos son más políticos que filosóficos. De hecho, carecen de la vocación universalista de los textos franceses porque los autores de estos eran conscientes de que su revolución podía ser exportada a las demás monarquías europeas. Uno de los decretos adoptados por la Convención en 1792 decía así: la Convención Nacional declara en nombre de la nación francesa que prestará fraternidad y ayuda a cuantos pueblos quieran recobrar su libertad, y encarga al Poder Ejecutivo dar a los generales las órdenes necesarias para socorrer a esos pueblos y defender a los ciudadanos que hayan sido vejados o que puedan serlo por causa de la libertad. Por el contrario, los textos norteamericanos tienen más presente la idea de Dios. Mientras que al otro lado del Atlántico la mención al Ser Supremo resulta casi una cláusula de estilo. Esta declaración francesa presenta, sin embargo, caracteres más definidos y algunos rasgos distintivos respecto de sus predecesoras americanas. El individualismo. El sujeto de los derechos es el individuo. No se reconoce a los grupos como instancias en las cuales el hombre puede integrarse para satisfacer sus intereses. No se reconocen entidades colectivas como la familia, la sociedad o colectividades locales o profesionales. Incluso no aparece reconocido el derecho de asociación, el de reunión lo está muy tímidamente ya en la Constitución de 1791. B. La universalidad. Se defiende la eliminación de privilegios y exenciones con alcance general para todos los derechos declarados. Esto, sin embargo, constitucionalismo multinivel derechos fundamentales. No llega a cumplirse. La mayoría de los derechos se hacen universales para los hombres mientras que las mujeres quedan excluidas de ellos y, en especial, del fundamental derecho de participación política. La libertad y la igualdad. La libertad del hombre no se manifiesta de forma abstracta, sino que se concreta en aspectos determinados, libertad de pensamiento, de expresión, religiosa, etc., y se declara que los hombres son además de libres, iguales. La igualdad se manifiesta como igualdad formal o ante la ley y se cumple mediante el principio de generalidad de la misma ley para todos. La propia Declaración de Derechos de 1789, sin embargo, no consignaba la igualdad como uno de los derechos imprescriptibles, se añadirá como tal en texto de 13 de junio de 1793, sino que se le da una reacción ambigua: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Solo la admite expresamente en el artículo 6, pero en referencia al acceso a los cargos públicos y a elegir a los representantes políticos, no solo no se reconoce la igualdad civil de mulatos y esclavos, sin que se crea espacio suficiente como para que, en la Constitución de 1701, se distinguiera entre ciudadanos activos y pasivos, actifs y passifs. 4. D. La organización política. Se le conocen derechos básicos como la libertad, la propiedad o la seguridad y se encomienda al Estado su protección, para lo cual debe adoptar la forma organizativa que le permita cumplir con estos fines, siendo los principios básicos incorporados: la soberanía nacional y la división de poderes. Trascendencia. El texto está redactado con una evidente aspiración de solemnidad y se presenta como declaración solemne, incluso redactada a bayo. Los auspicios del Ser Supremo, auspices del Etre Supreme. Abstracción en el uso de un vocabulario conceptual no predefinido, hombre, asociación, ciudadano, voluntad general mayor que, etc. Incluso se le ha censurado un excesivo formalismo al enunciar libertades y derechos formales sin establecer mecanismos para su garantía efectiva. La declaración no se presentó como un texto revolucionario ni con pretensiones de derrocar la monarquía francesa, aunque contribuyó a la lenta desintegración del orden feudal, inició la consideración de la libertad y de los derechos como facultades inherentes al hombre pero protegidos por la ley, estimuló la codificación de leyes políticas e incluso de otras materias comunes, códigos penales, procesales, mercantiles,
civiles, etc., consagró la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa y con ellas la secularización del Estado y, al proporcionar cobertura legal al acceso al poder de la burguesía censitaria, favoreció el capitalismo y la industrialización. Robert Jacques, L'Artes publiques et droits de l'homme, París, 1988, página 35. También del Beccio, G. La Declaración des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution Française, et Nagar Rome. 1979, Pug. 25 sobre Terma Pug en consultarse, entre otros, Godechot, J. El expansión de la Declaración des droits 14. K. Iorme 1789 dans le monde, en Annales historiques de la Révolution Française, 231, 1978, Pax, 201 a 213 y 24. Captul 0 l'origen y evolución de los derechos. 14. Los derechos durante los siglos XIX y XX. 141. En el invito interno, especial referencia a España desde finales del siglo XULL se fue perfilando progresivamente aunque Emma era altamente desigual un nuevo modelo de Estado en el que el poder quedaba subordinado y controlado por el derecho, el cual determinaba los márgenes de su actividad y los medios que debían utilizarse para alcanzar los fines concretos que el mismo derecho debía definir. Un Estado presidido por la idea central de la limitación jurídica del poder político, articulado en torno a la ideología liberal que propició el reconocimiento de algunos derechos y libertades. El régimen liberal emergente en los albores del siglo XIX se opuso al antiguo régimen, aunque sus logros tuvieron un impacto desigual en distintos países. Liéndose de la tribuna, de la prensa y de las sociedades secretas, representa un combate sin tregua para lograr los progresos por medio de la libertad, lo que se opone al espíritu conservador y a la inmutabilidad de las viejas instituciones. 2H. Los liberales se alzan, pues, contra los legitimistas, los absolutistas, los clericals y contra todos los grupos o partidos que defendieran las instituciones absolutistas, luchan, en suma, contra la monarquía absoluta, la nobleza y la iglesia. El constitucionalismo ofrecerá cobertura jurídico formal a este movimiento durante bastantes años. El liberalismo no fue ni formal, ni material ni territorialmente un fenómeno homogéneo. Resulta obligado a distinguir, al menos, entre un liberalismo político y un liberalismo económico. Hablar de este último, supone referirse a la escuela clásica inglesa, en la que por lo demás se inspiraron los primeros liberales españoles. Ellos fueron atraídos por el dogma de la libertad individual de Adam Smith, 1723 a 1790, y por su tentativa de conciliación ideal del interés individual y general. En lo político, el liberalismo defiende el reconocimiento de la soberanía nacional, de la separación de poderes, de la igualdad ante la ley y de algunos derechos básicos entre los que destaca la propiedad. Es cierto, sin embargo, que la defensa de la igualdad no estaba guiada de motivos tan altruistas como en ocasiones se ha defendido. Pues se trataba, en realidad, de sustituir a los estamentos privilegiados, nobleza y clero, en el control de la sociedad por una naciente clase, la burguesía. Este liberalismo que podríamos denominar originario radical no se aplicó en España, donde se desarrolló una variante conocida como liberalismo doctrinario, moderantismo. Versión restrictiva del originario movimiento liberal. La sustitución del antiguo régimen por el régimen liberal supuso la pérdida de protagonismo de los, hasta entonces, estamentos privilegiados, nobleza y clero, en favor de una nueva clase, la burguesía. A este proceso se le conoce como revolución. Constitucionalismo multinivel, derechos fundamentales. Vegues a revolución liberals, según se incida en la clase social protagonista o en la ideología que enarbolaba. Como ya se ha señalado anteriormente, el nuevo orden social propugnaba, entre otros principios, la desaparición de los privilegios, la implantación de la igualdad formal o igualdad ante la ley, la liberalización del régimen jurídico de la propiedad y la extensión del comercio. El proceso fue tan dispar en España respecto a otros países que se ha llegado a poner en duda si tal revolución burguesa llegó a producirse. Bien es cierto, sin embargo, que, como señaló F. Tomás y Valiente, tal discrepancia se basó frecuentemente en lo que se pudiera entender por revolución burguesa, ya que si entendemos por tal un cambio total, repentino y devastador del orden anterior y la existencia de una burguesía poderosa y homogénea, difícilmente encontraremos en nuestro país un proceso de tales características. Si, por el contrario, aceptamos que puede darse tal proceso de manera más lenta y dilatada, produciendo modificaciones sustanciales en la sociedad sin que se renueven totalmente los elementos sociales, económicos y jurídicos, que no es tan importante la existencia de una burguesía poderosa como el sentido general y objetivo del proceso revolucionario. Parece innegable que en España se produjo una suerte de revolución burguesa, si bien esta se llevó a cabo no según las pautas del modelo francés, ni tampoco obedeciendo a los criterios y normas de un supuesto tipo idea mayor que de revolución burguesa, en ningún lugar realizado, sino tal y como lo permitieron las reales y peculiares características de la sociedad española. Cero. En España, pues, se produjo una suerte de revolución burguesa o liberal que atravesó por periodos revolucionarios y contrarrevolucionarios de notable intensidad hasta que los defensores del antiguo régimen ceden y se integran en mayor o menor medida en la nueva sociedad.
Este proceso, que se inicia en 1808, no puede considerarse concluido hasta 1837, ya en pleno siglo XIX, entre una y otra fecha c. Suceden las alternativas de régimen liberal y absolutista que caracterizan el reinado de Fernando Gil y la guerra civil que dirimió el conflicto. En España, como en otros países, la revolución pertenece a una etapa agraria de producción y, a pesar de todas sus insuficiencias y fracasos, menor que su pretensión de crear una sociedad más justa conoció indudable éxitos y, especialmente, fue un tránsito imprescindible para la consecución, en épocas ya muy cercanas a nosotros, de un régimen democrático. En Europa occidental, las constituciones del periodo de entreguerras, la española de 1931 o la alemana de 1919, y, todavía más, las posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la italiana de 1947 y la Ley Fundamental de Bonn de 1949 entre otras barrías, consolidaron en sus respectivos textos un elenco de derechos y libertades y les dotaron, por lo general, de garantías no nativas, jurisdiccionales e institucionales. Capturó el derecos. Este inicial camino fue seguido por otros textos como la Constitución portuguesa de 1976 o la propia Constitución española de 1978. La reciente ampliación de la Unión Europa en 2004 incorporó 10 nuevos países al proyecto de integración europea. Con ello se ha dado un paso decisivo en la extensión del estándar europeo de derechos y libertades por el que se viene trabajando largamente en el seno de la Unión Europea. Durante el siglo XIX, España conoció 8 constituciones, incluidas el Estatuto de Bayona de dudosa naturaleza y la denominada Constitución Nonta de 1856, y diversos proyectos, entre los que, quizá, puca destacarse el proyecto de Constitución de la Primera República en 1873. Todos ellos, sin embargo, carecieron de auténtico valor normativo extremo por lo que sus previsiones fueron irregularmente aplicadas cuando no subordinadas y transgredidas por la legislación de desarrollo. Que neguemos al valor normativo supremo de los textos constitucionales decimonónicos no implica obviamente que desconozcamos cualquier valor normativo de dichas constituciones, sino que no se constituyeron en general como norma suprema del resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, era la ley la que incluso por remisión de la propia Constitución o por ausencia de regulación constitucional cubría amplios ámbitos relativos a los derechos y libertades. Hay que estar de acuerdo con ese Muñoz Machado cuando distingue entre eficacia de las normas constitucionales, su invocabilidad y aplicación directa por los tribunales, y el problema de su carácter normativo, pues las normas jurídicas no dejan de ser tales porque no establezcan al tiempo los mecanismos de coacción necesarios guardar su cumplimiento. Sin embargo, el carácter normativo supremo de las constituciones se encuentra indefectiblemente unido a la consolidación del sistema democrático y a la garantía de los derechos y libertades. Con todo, la mayoría de las constituciones vaspárcolas del siglo X y X incorporaron formalmente algunos derechos bien que, como hemos falado, la eficacia de los mismos quedará frecuentemente vulnerada por la ausencia de un verdadero valor normativo supremo de la Constitución y por las acciones de un poder político escasamente sometido al derecho. La paradigmática Constitución de 1812 reconoció algunos derechos como la libertad y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión del pensamiento, la abolición de las penas de tormento, apremio y confiscación de avaíns y el derecho de sufragio. Lo contrario aconteció con la Constitución de 1834 con muy escasas referencias a derechos que dejó paso, apenas 3 años después, a la Constitución Liberal de 1837 que se incorporó un elenco amplio de derechos en su título y, nuevamente la Constitución de 1845, de acorde conservador, restringió notablemente no solo el catálogo de los derechos reconocidos sino también sus garantías. Volverían a ser 2 constituciones de naturaleza liberal, la nonata de 1856 y ley de 1869 las que retomarán a la constitucionalización de un catálogo más amplio de derechos y libertades. Vas, convencido. La Constitución Conservadora de la Restauración, 1876, auspiciada por Cano defensor del liberalismo doctrinario y, como tal, contrario al reco. ¿Qué? Conocimiento. El texto de los derechos, al sufragio universal y a la libertad religiosa consiguió constitucional no fuera muy explícito en materia de derechos y constitucionalismo multinivel, derechos fundamentales. Libertades, aunque se posibilitó la incorporación de nuevos derechos a través de desarrollo lo cual comprometía mínimamente al poder político. Dilis. Ya en el siglo XX, la Constitución de la Segunda República en 1931 cambia el signo radicalmente jurídico del devenir constitucional español, pues fue una constitución normativa que incorporó un catálogo extenso de derechos y libertades en el que se incluyeron no solamente derechos clásicos sino también algunos derechos económicos y sociales, los cuales habían emergido en Europa en el periodo de contribuirían a la consolidación entre guerras y que el nuevo modelo de Estado social tras la Segunda Guerra Mundial. Como novedad en nuestro constitucionalismo, el título 9 de la Constitución de 1931 consagró un Tribunal de Garantías Constitucionales precedente directo del actual Tribunal Constitucional con competencias sobre el control de constitucionalidad y sobre la tutela de los derechos
Lamentablemente la situación económica internacional y la actuación de las fuerzas políticas frustró la eficacia normativa de este texto constitucional que nació lastrado por la Ley de Defensa de la República, aprobada el 21 de octubre de 1931 y promulgada un día después, fue, por tanto, una ley preconstitucional, aunque fue elevada a rango constitucional por el propio texto fundamental en su disposición transitoria segunda. Esta ley limitó considerablemente las garantías de los derechos y libertades, pues habilitaba al gobierno para adoptar medidas extraordinarias como eran la suspensión de reuniones o manifestaciones públicas, la clausura de centros o asociaciones, o la intervención de la contabilidad e investigación del origen de los fondos de determinadas asociaciones. La aplicación de esta ley era encomendada al ministro de la Gobernación. Terminada la Guerra Civil, 1936 a 1939, la implantación del régimen de F. Franco constituyó un paréntesis constitucional en España hasta la aprobación, en referéndum, el 6 de diciembre de 1978 de la Constitución española, precedida por apenas 3 años de un extraordinario cambio político y social que hemos denominado transición política. 1.4.2. El ámbito internacional, especial referencia a Europa. El progresivo reconocimiento y tutela de los derechos en el ámbito internacional durante los siglos XIX y, más intensamente, durante el siglo XX se origina con cero. Elemento de cohesión entre Estados nacionales en búsqueda de estabilizar las relaciones entre los mismos e impedir brotes de conflictos bélicos. Así, pues, podríamos decir que la garantía de un elenco mínimo y generalizado de derechos junto, sin duda, a compromisos específicos entre Estados, ha contribuido a tejer una malla de relaciones internacionales entre Estados que, hasta el momento, ha neutralizado la amenaza de una tercera conflagración mundial, aunque, lamentablemente, no ha impedido la aparición de otros conflictos más circunscriptos territorialmente. Así, el mantenimiento de la paz y el reconocimiento de un conjunto de derechos y libertades se han constituido en objetivos comunes e interactuantes en el ámbito internacional. Intentos de lograr tales objetivos han sido diversos y centrados principalmente durante el siglo pasado, en el que, las dos grandes guerras, asolaron un gran número de países. 28. La reconstrucción miró indefectiblemente al logro de la paz desde la tutela de las libertades individuales. La Sociedad de Naciones. En este contexto y como precedente, aunque de naturaleza alejada de otros intentos posteriores, podemos citar la Sociedad de Naciones, Liga de Ginebra, apoyada por el presidente americano Wilson, nació en 1919, constituyendo el denominado Pacto de la Sociedad de Naciones, The Covenant of the League of Nations. La primera parte del Tratado de Versalles y sus objetivos eran mantener la paz en el mundo, asegurar la justicia y tutelar a las poblaciones que no estuvieran capacitadas para regirse por sí mismas. La Sociedad de Naciones contaba con una asamblea, que se reunía una vez al año, más frecuentemente, en sesión extraordinaria, un consejo, formado por las grandes potencias y otros estados, y una secretaria permanente. Los acuerdos se adoptaban por unanimidad, salvo en cuestiones de procedimiento, y podía aplicar ciertas sanciones en el orden económico, pero también en el militar. Fueron muchos los que denunciaron la pérdida de objetivos de la Sociedad de Naciones y la manipulación de sus fines. La hegemonía de las grandes potencias, que, desvirtuando el pensamiento wilsoniano, se arrogaron, socapa de intereses generales. La defensa de la paz ha hecho afirmada en Pérez Serrano perder la confianza en la institución, de la que se van apartando estados importantes. 0. La Sociedad de Naciones fue obra de algunos políticos europeos y de un idealista americano que crearon, en suma, una organización permanente que asegurase a las potencias europeas victoriosas sus conquistas políticas y territoriales, sus aspiraciones en general. Naturalmente tuvo la Liga, desde que se promovió, todas las características de un consorcio de vencedores, obstinados en sus propósitos, mayor que, seguramente podría ser calificada como una institución general de cooperación internacional, aunque pueda dudarse de los propósitos sinceramente pacifistas y deban mostrarse reticencias a sus medios de ejecución. B. La Commonwealth y otras iniciativas. También como precedente, aunque discutible para muchos, por sus objetivos y por sus planteamientos teóricos, podemos citar la Commonwealth, que surgió por la unión, al menos desde 1907, de Gran Bretaña con los denominados dominios y Nada. África del Sur, Australia, Nueva Zelanda, en cierto modo la India y, en 19. Irlanda. Se trata, como señaló en su momento N. Pérez Serrano *, de una organización sui generis, con todas las características inglesas de realidad y eficacia. Pero a la vez, de vorosidad, asimetría, imprecisión y aparente incoherencia. C. Consolidación del sistema internacional de protección de derechos y libertades. Como venimos señalando, los intentos de unión internacional para la defensa de la paz a través del reconocimiento y garantía de los derechos y libertades han dado sus frutos tanto en el ámbito regional como en el suprarregional. En este último, principalmente, a través de la Organización de Naciones Unidas, en el primero y en EU. Europa, destacan los trabajos del Consejo de Europa, en un primer momento, y de la I, en el continente americano, a través de Convención Europea, posteriormente años internacionales, entre los que debe destacarse la Convención Interamericana de
Derechos Humanos 2. Aristides Bryant, en 1929, había expuesto, ante la Sociedad de Naciones, un proyecto de unión internacional que fracasó. Sin embargo, los intentos prosiguieron hasta que, en la Conferencia de Yalta, se avanzó en el propósito de crear una organización internacional para mantener la paz y la seguridad. A este fin se convocó, para el 25 de abril de 1945, una conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, para redactar la carta fundacional de dicha organización, a la que asistieron representantes de 51 naciones. Algún tiempo después, el 5 de julio de 1947, G. Marshall, secretario de Estado norteamericano, anunciaba el histórico Plan Marshall, mediante el cual Estados Unidos colaboraría a la reconstrucción europea y los países beneficiarios se vendrían a un programa común de reconstrucción. Para cumplir este objetivo se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, OSCE, en 1949, que estaba inicialmente integrada por 16 países entre los cuales no se encontraba ninguno del entonces bloque socialista. Como complemento, en materia de defensa de los derechos y libertades se creó por el Tratado de Londres. De 5 de mayo de 1949, el Consejo de Europa, en el que se integraron inicialmente 10 estados, los 3 estados del Benelux, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Gran Bretaña, y posteriormente otros miembros. El Consejo de Europa CIR articuló entonces un Consejo de Ministros, una asamblea consultiva, siendo el primer organismo internacional dotado de un parlamento multinacional, y, posteriormente, los órganos de protección de los derechos, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El contenido material de este consejo se plasmó en la aprobación en 1950 de la Convención para la Salvaguardia de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, conocido como Convenio de Roma. Por otro lado, buscándose la unidad militar, se había creado, en 1948, la Unión Europea Occidental, UEO, integrada por Francia, Inglaterra y el Benelux. Estados Unidos propició una unión más amplia, supraeuropea, en la que, además de los países antes citados, se integraron Noruega, Dinamarca, Italia, Portugal, Islandia, Canadá y los propios Estados Unidos. Nació así la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En 1975, el Acta de Helsinki creó la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, CCC, que tenía fines similares a los de la ONU, aunque su ámbito era europeo. Efectivamente, el 3 de julio de 1975 se inaugura, en Helsinki, la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, CCC, con la participación de 33 estados europeos más Estados Unidos y Canadá, en un intento de servir de puente entre los dos bloques europeos. En la Conferencia de Helsinki, la Unión Soviética pretendió el reconocimiento de su papel de protagonista en la Europa de aquellos años, mientras que otros estados, principalmente los occidentales, propugnaban el establecimiento regular de la cooperación este-oeste en 3 ámbitos: a. la seguridad; b. la economía, la ciencia y la tecnología; c. la actividad humanitaria. El acta final de la conferencia, Acta de Helsinki, fue firmada por los jefes de Estado o de gobierno de todos los países participantes y, también, por el presidente del Consejo de la Comunidad Europea, lo que representó el compromiso de esta organización internacional de integrar las conclusiones de la conferencia en el ámbito de la comunidad. De los 10 principios que, según el acta, regularan las relaciones entre los estados participantes, el UEI estableció el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, de conciencia o ropa, de religión. Se ha vuelto a partir a reunir. De 1975, la Conferencia de Seguridad y Cooperación en EU. En Belgrado, 1977 y 1978, en Madrid, 1980 a 1983, y en Viena, 1986 a 1989. En esta última, se introdujo un concepto nuevo, el de la dimensión humana. Y un mecanismo de verificación del cumplimiento de los derechos humanos en los estados participantes, que se denominó mecanismo de la dimensión, cuyo ámbito han profundizado posteriormente varias conferencias y encuentros. En un capítulo posterior se abordan el sistema de protección de derechos. Remitimos, tanto en Naciones Unidas como en el Consejo de Europa, capítulo al que ahora nos de los derechos en la Unión Europea. El nacimiento de la Comunidad Europea no es un hecho aislado, sino que debe situarse en el contexto que venimos señalando, de la creación de organizaciones internacionales de carácter regional en el ámbito de la Europa occidental, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este proceso, la Comunidad Europea tiene como objetivo inmediato la integración económica de sus Estados miembros, si bien es ajena, ni en sus orígenes, ni en su ulterior desarrollo, a la aspiración de alcanzar como fin último la unidad política de Europa, y ello, como veremos, es inseparable del reconocimiento y defensa de unos principios y de unos derechos comunes a todos los Estados miembros. Un hito en la historia de la integración europea lo constituye, sin duda, la declaración del ministro francés de Asuntos Exteriores, R. Schuman, realizada el 9 de mayo de 1950, proponiendo realizaciones concretas que progresivamente lleven a la Unión Europea
Para lograr este fin, Schuman propone que la producción franco-alemana del carbón y del acero quede bajo la tutela de una autoridad común en una organización internacional, abierta a otros estados. Esta propuesta fue aceptada por Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, dando lugar a la creación, en 1952, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CCA. El 27 de mayo del mismo año, se firma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa, CEDE, para la creación de un ejército europeo, y comienzan los trabajos para la elaboración de un proyecto de comunidad política europea que se ultimó en 1953, aunque, el 30 de agosto de 1954, el Parlamento francés rechazó la ratificación del Tratado Constitutivo de la CEDE, lo que puso fin a este proyecto. Sin embargo, la idea de la unidad europea siguió viva y fue retomada en la reunión que celebraron los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 Estados miembros de la CECA, en Mesina, en junio de 1955, para estudiar la creación de un mercado común europeo al que se hizo referencia anteriormente. El sistema de derechos de la Unión Europea es abordado en el último canitalo de este libro al que ahora nos remitimos. 2. La función de los derechos. Como venimos señalando, la función principal de la lucha por el reconocimiento jurídico de los derechos es la de configurar y proteger una esfera de libertad individual en la que cada persona pueda decidir con plena autonomía, conformar sus opciones vitales y, como ha señalado G. Peces Barba, establecer libremente su moralidad. PR. IVA 2. Siguiendo a este autor, podríamos diferenciar esta primordial función de los derechos en las 4 siguientes. A. La función de garantía de la libertad individual, propia, como en el siguiente epígrafe se señala, del liberalismo, y con la cual se persigue inmunizar un ámbito personal frente a intromisiones del Estado de terceros. B. La función de participación en lo colectivo y en lo político. Esta función se desarrolla paralelamente al Estado democrático, una vez superado el liberalismo clásico, y en el marco de las reivindicaciones sobre la participación ciudadana en la vida social y política. C. La función promocional, conforme a la cual el Estado asume que el reconocimiento de la libertad individual, primera función, no logra cumplir con los objetivos de autonomía de los ciudadanos como consecuencia de la existencia de situaciones sociales y económicas que determinan, de facto, el ámbito de libertad individual. En este aspecto se aprecia, como indica G. Peces Barba, el valor público de la solidaridad, como complemento necesario de la igualdad. D. La función de disenso. El reconocimiento de los derechos y libertades es, al fin, producto de un pacto, de un gran consenso en expresión de Peces Barba, que sin embargo puede llegar a generar el abuso por parte de las mayorías, frente a cuya posición cabe defender posiciones personales forma de objeciones de conciencia. Se fortalece así la propia libertad, aunque ésta sea disidente de la mayoría, estableciendo la obligación de que los poderes públicos arbitren excepciones jurídicas al cumplimiento de ciertas obligaciones, objeción de conciencia al servicio militar, a ciertos tratamientos médicos, al aborto. Los derechos representan una esfera de la vida del sujeto en la cual éste es soberano y actúa libremente, a la vez que dicho ámbito queda protegido de intromisiones de los poderes públicos, nacionales o internacionales, y de las acciones de otros sujetos. Los derechos, pues, son concreciones del valor libertad en su vertiente positiva, definiendo esferas concretas de actuación del sujeto y ámbitos de obligaciones determinadas al del poder. Por ello, a diferencia de la libertad en abstracto, precisan de una clara determinación de su ámbito y alcance por cuanto constituyen zonas concretas de autonomía en que se desenvuelven las voluntades individuales, mayor que la función básica de los DEN. Es, pues, la articulación y tutela de la libertad personal. 3. Las generaciones, mayor que derechos, los derechos en el Estado liberal y en el Estado social. El Estado de Derecho, el Estado sometido al ordenamiento jurídico, se ha presentado en la práctica aplicativa adjetivado como liberal, social o como social y democrático, fórmula que incorpora el artículo 1.1 L de la Constitución española como ya lo hiciera el artículo 20 de la Ley Fundamental de Bonn, en función, aunque no exclusivamente, de las relaciones entre el Estado y la economía. 5, hasta prácticamente la mitad del siglo Besos, como se fía la M. Aragón Reyes, el status civitatis podría, en el mejor de los casos, estar garantizado por el principio de legalidad, pero no, directamente, por el principio de constitucionalidad, como consecuencia de la reducida o inexistente eficacia jurídica de la Constitución. Existe hoy un cierto consenso en torno al elenco de derechos propios de una sociedad democrática, pero es igualmente cierto que este catálogo de derechos se ha formado a través de la incorporación sucesiva de derechos y libertades nacidos a veces al calor de las reivindicaciones populares, de grupos o de élites en otros casos. Tanto es así que la doctrina ha dividido y clasificado los derechos en generaciones 57. Estas generaciones se corresponden con los modelos de Estado de Derecho, de modo que cada modelo de Estado se identifica con una generación de derechos, que lo nutrió ideológicamente y que, en algunos casos, tuvo mucho que ver en la propia superación del respectivo modelo estatal. Así, de alguna manera, la crisis del Estado liberal fue la crisis del sistema de derechos por él reconocido, mientras que las voces discrepantes que se alzan contra el actual Estado social no están alejadas de la protesta acerca del contenido y la eficacia de los derechos económicos y sociales que se identifican con este último modelo de Estado. Una muy extendida clasificación distinguiría 3 generaciones de derechos grados. La primera generación se correspondería con el liberalismo y comprendería los derechos individuales clásicos,
los derechos cívicos y derechos políticos, la segunda generación. Comprendería los derechos económicos, sociales y culturales y la tercera generación. Estaría integrada por los derechos de solidaridad 9. Hace ya algún tiempo, R. Sánchez Ferry matizó esta clasificación entendiendo que, como se expone a continuación, el Estado liberal, el liberalismo, cobijo real. Mente a las dos primeras generaciones ya que los derechos que habían sido reconocidos antes de los primeros brotes del Estado social no podían ser incluidos, sin más. Dices, en una única y primera generación de derechos, conforme a esta tesis. A la que me adhiero y que sigo en el epígrafe siguiente, las dos primeras generaciones coinciden. Pues, con la vigencia del Estado liberal, mientras que la tercera generación comprendería los derechos económicos y sociales propios del Estado social. Por mi parte, incluyo en esta exposición una cuarta generación de derechos que, en mi opinión, es ya una realidad. 3.1. El Estado liberal de derecho, primera y segunda generaciones de derechos. El Estado liberal de derecho representa para muchos autores la primera FOMO. La acción histórica del Estado de Derecho y se articula, en lo político, en torno a la fórmula del Estado de Derecho predemocrático y a los principios que lo mantienen. Numerosos países adoptaron un régimen liberal o parámetros liberales y se dotaron de una constitución escrita en un intento de formalizar jurídicamente y elevar a rango normativo supremo la idea en la que descansaba la construcción del Estado de Derecho y el fin primario que se pretendía con el mismo, la limitación jurídica del poder como garantía de la libertad individual. Este Estado liberal de derecho se apoyó, de una parte, en la separación entre la sociedad civil y el Estado, entendiendo la primera como un conjunto de relaciones que componía la vida de los hombres al margen de las relaciones estatales, bien porque la mayoría de esas relaciones no se encontraban entre los fines del Estado liberal, bien porque su regulación y atención escapaban a su estructura organizativa. Así nació la idea de una ordenación social distinta y autónoma respecto de la organización estatal. El Estado liberal mantiene un margen operativo circunscrito a la organización política en sentido estricto. La mayor parte de las relaciones que afectan a los individuos son ajenas al Estado, el cual extiende su actividad casi exclusivamente a realizar y mantener aquellos servicios públicos que no pueden ser obra de la iniciativa privada, a garantizar el orden público en el interior y la defensa del país frente a ataques externos. A este Estado liberal, en suma, se le encomienda el mantenimiento de las condiciones mínimas para el desenvolvimiento autónomo de la sociedad civil. La primera generación de derechos está representada por los derechos individuales más básicos: vida, libertad, propiedad, seguridad y un muy reducido derecho de participación política. Son libertades de resistencia, propias del liberalismo, que operan frente al Estado en la primera mitad del siglo X y XX. Se identifica, pues, esta primera generación con el Estado liberal de primera época encargado tan solo del mantenimiento de las condiciones mínimas para el desenvolvimiento autónomo de la sociedad civil. El sujeto es el hombre individualmente considerado y se estima suficiente el reconocimiento formal del derecho, aunque no quede garantizado suficientemente su ejercicio. Se parte de una concepción negativa de la libertad que requiere exclusivamente la inhibición del Estado, pues se defiende que la sociedad es autónoma o autoequilibrada y basta con no perturbar su desenvolvimiento. La segunda generación de derechos se corresponde con la segunda mitad del siglo XIX y alcanza un modelo de Estado liberal cercado y amenazado por los problemas y en evolución hacia un nuevo modelo de Estado. A los derechos básicos va reconocido se incorpora cierta extensión del sufragio solo masculino y ciertas libertades públicas y el reconocimiento de los grupos en los que las personas se integran para alcanzar sus fines propios que habían sido hasta entonces sistemáticamente apartados de la realidad estatal. Se reconoce el derecho de asociación. 3.2. El Estado social. La tercera generación de derechos, tanto la tercera como la reciente cuarta generación de derechos, se corresponden, mi juicio, con el denominado Estado social de derecho también, a partir de la mitad de este siglo, Estado de bienestar social, como segunda formulación práctica del modelo de Estado de derecho. En el Estado social, el sector público y el sector privado interactúan, al igual que el sistema político y el sistema social. Este Estado social ha evolucionado hacia un mayor compromiso con la justicia social y ha asumido que la clásica definición de Ulpiano de que justicia es dar a cada uno lo suyo, debe ser entendida también en razón de la necesidad de cada persona o grupo. En el ámbito político, las estructuras liberales no resistieron las reivindicaciones democráticas y los cambios que debían operarse para dar entrada a las nuevas concepciones, a nuevos derechos y libertades y a una política social basada más en la igualdad real que en la mera igualdad formal. Todo ello provocó una profunda transformación estructural del Estado. En lo relativo a los derechos y libertades, el catálogo de derechos incorporado por el Estado liberal y recogidos en las dos primeras generaciones, se completa con la tercera generación de derechos que supone la integración, junto con los derechos de las dos generaciones anteriores, de los derechos económicos sociales y de los derechos de prestación. Los primeros se refieren a ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos en relación con la sociedad, tienen contenidos económicos respecto de aspectos sociales y cirilas el ciudadano no puede alcanzar o es seriamente dificultado, su desarrollo personal y social, salario mínimo, protección económica de los menores, los ancianos, las personas con discapacidad, etc. Los derechos de prestación conllevan la obligación del Estado de crear y mantener las condiciones materiales para el desenvolvimiento de determinados derechos sin las cuales estos no podrían ser ejercidos por los ciudadanos o lo serían con suma dificultad.
derecho a la educación o la tutela judicial, etc. Actualmente casi todos los derechos, en mayor o menor medida, son derechos de prestación y requieren algún tipo de actuación positiva del Estado para ser accesible al ciudadano, aunque, obviamente, no todos tienen carácter económico. De otra parte, el reconocimiento y tutela de los derechos y libertades con relación a la teoría de las generaciones de derechos ha seguido un curso distinto en los estados nacionales y en el ámbito internacional. En este último, se recepcionaron la primera y segunda generación de derechos de manera muy activa, mientras que la tercera generación, que comprendía los derechos económicos, sociales y de prestación, no recibió tanta atención. Tal hecho se debió en gran medida a las implicaciones presupuestarias que el desenvolvimiento de dichos derechos implicaba para los estados, que eran, por tanto, remisos a adquirir compromisos internacionales en estas materias. Sin embargo, en las últimas décadas se aprecia un cambio favorable al reconocimiento también de derechos que implican decisiones presupuestarias porque, al fin, son estos los que pueden mejorar las condiciones de vida de la población. En cuanto a la cuarta generación, de la que se trata en el siguiente epígrafe, ha contado desde sus comienzos con el apoyo de las iniciativas internacionales, a veces pioneras en la defensa de nuevos derechos. Actualmente, tanto los estados como las organizaciones internacionales confluyen en la defensa de derechos de cuarta generación, lo cual debe ser interpretado como muestra de la intensidad de las amenazas contra la libertad que las nuevas tecnologías llevan implícitas junto a sus también inherentes beneficios para el ser humano. La globalización y la integración de determinados países en organizaciones internacionales, Consejo de Europa, Unión Europea, que vinculan estrechamente sus decisiones en cada vez más amplios campos, explica también este fenómeno y ayuda notablemente a la universalización de estos nuevos derechos. 3.3. El Estado social. La cuarta generación de derechos. Venimos citando una cuarta generación de derechos, que algunos defendimos desde sus inicios, y que es hoy una realidad detectable en un número significativo de países y cuyo contenido al que más adelante me refiero, ha tenido acogida tanto en los ordenamientos de los estados como en diversos documentos internacionales. La diferencia esencial entre esta cuarta generación y las tres precedentes radica en que aquella no respondía a un cambio en las estructuras estatales que, como en las tres ocasiones anteriores, determinaron un cambio sustancial en el modelo de Estado. 37. O, al menos, en el caso de la aparición de la segunda generación. En una modificación importante de los principios que regían el Estado liberal, y modelo que sustenta esta segunda generación de derechos no es, a mi juicio, sustancialmente distinto del de Estado social que se ha consolidado progresivamente desde la segunda mitad pasado siglo XX y que, matizadamente, podemos considerar propio de un grupo relevante de países europeos. Tenemos, pues, una nueva generación de derechos pero no un nuevo modelo de Estado. La cuarta generación de derechos es consecuencia, por un lado, de nuevas reivindicaciones de los ciudadanos y, por otro lado, de las transformaciones tecnológicas de los nuevos conocimientos científicos y de su aplicación a diversos campos de la vida del hombre. Si las tres primeras generaciones son producto de la evolución no lítica, la cuarta generación de derechos es producto de la evolución social, científica y técnica perviviendo los mismos valores, principios y parámetros políticos en la organización del Estado. En cuanto al contenido de esta naciente cuarta generación, las opiniones son divergentes. Estimo que, una naciente cuarta generación de derechos, está integrada fundamentalmente por nuevos derechos, aunque no pueda negarse que también la componen derechos ya anunciados y regulados anteriormente pero que, en todo caso, presentan ahora una configuración distinta como consecuencia de la incidencia en ellos de nuevas demandas sociales y de la influencia de las nuevas tecnologías. Esta cuarta generación de derechos está integrada al menos por tres grandes bloques de derechos de los que, como ya dijimos anteriormente, unos son derechos nuevos y otros son derechos ya incluidos en alguna de las generaciones anteriores pero que aparecen ahora redefinidos o reinterpretados, cuyo núcleo esencial se aspan. Dado por la existencia de nuevas circunstancias que amenazan esferas de libertad no definidas anteriormente o delimitadas de diferente forma. Estos tres grandes bloques de derechos de cuarta generación son los siguientes. A. Los derechos relativos a la protección del ecosistema u del patrimonio de la humanidad. B. Los derechos relativos a un nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana. Y C. Los derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación. La información. En el primer grupo se integrarían un conjunto de derechos del hombre tendentes a garantizar la pervivencia del planeta de manera compatible con la vida humana. Compatibilidad a la que aludimos es, en este caso, elemento imprescindible, pero obviamente, el planeta puede sobrevivir en formas y estados diversos, incompatibles con el desarrollo de la vida humana en el mismo. Este grupo de derechos no se identifica exclusivamente con el más conocido y desarrollado derecho al medio ambiente, aunque este forma, a mi juicio, parte de los derechos de cuarta generación en sus dimensiones jurídicas actuales. Este grupo de derechos integra igualmente los relativos al patrimonio cultural de la humanidad y al reconocimiento de la biodiversidad y la bioseguridad. Integrarían este grupo de derechos los siguientes: 1. Derecho al medio ambiente y al mantenimiento y desarrollo equilibrado del hábitat. 2. Derecho a la biodiversidad y a la bioseguridad. 3. Derecho al agua potable y a la obtención de alimentos que no alteren y pongan en peligro la identidad genética ni la salud humana. 4. Derecho de acceso y disfrute a los entornos naturales. 5. Derecho al reconocimiento y protección del patrimonio cultural. 6. Derecho al progreso y a un desarrollo industrial y tecnológico sostenible. 7. Derecho a la obtención de productos industriales y farmacéuticos que no alteren ni menoscaben la integridad ni identidad del ser humano.
Respecto de este último derecho de cuarta generación, que defiendo sin fisuras y que está claramente vinculado al derecho a la investigación científica respetuosa con los demás derechos fundamentales, la crisis mundial desatada por la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de formular nuevos derechos en los ámbitos de la biotecnología y la biomedicina que refuercen la eficacia de otros derechos como la igual protección de la vida, la integridad física y la salud. En el segundo grupo, derechos relativos a un nuevo estatus jurídico sobre la vida humana, se incluyen igualmente nuevos derechos, muchos de los cuales han surgido como consecuencia de las nuevas tecnologías biomédicas, junto a derechos ya reconocidos e integrados en alguna de las generaciones anteriores. Tal es el caso del derecho a la vida, pero que han adquirido, como consecuencia de las nuevas constitucionalismo multinivel, derechos fundamentales, tecnologías, perfiles novedosos que nos permiten incluirlos con esa nueva opción como derechos de cuarta generación. Este segundo grupo de derechos comprende, sin perjuicio de su carácter evolutivo, los siguientes. 1. Derecho a la vida, abolición de la pena de muerte, determinación jurídica del inicio de la vida humana, estatuto jurídico del preembrión, embrión y feto. 2. Derecho a la integridad psicológica y moral. 3. Derecho a la libertad de autodeterminación física, tratamientos médicos. Consentimiento informado. 4. Derecho a la igualdad en las aplicaciones biomédicas. 5. Derecho a la identidad genética, clonación, derecho a la información genética. 6. Derecho a renunciar a la propia vida, suicidio. Eutanasia en sus diversas modalidades. 7. Derecho a la reproducción humana marca registrada 8. Derecho a la protección eficaz de la salud. 9. Derecho a la libertad de investigación y aplicación técnica y científica biomédica. El tercer grupo de derechos de cuarta generación está compuesto, a mi juicio, por nuevos derechos y derechos redefinidos que se desenvuelven en el ámbito hoy muy complejo de las comunicaciones y de la información. Como en los dos casos anteriores, este grupo de derechos comprende algunos ya incluidos en generaciones anteriores pero que han adquirido actualmente connotaciones diferentes o cuyo ámbito esencial ha variado como consecuencia de las nuevas tecnologías de la comunicación. Este grupo de derechos está integrado por 1. Derechos de la comunicación y la información 1.1. Derecho a una información completa y veraz. 1.2. Derechos ante la inteligencia artificial LEA. 1.3. Derecho de acceso a la información de relevancia para la humanidad. 14. Derecho a la información genética. 1.5. Derecho a comunicar libremente ideas, pensamientos o opiniones en cualquier medio, público o privado. L6. Derecho de acceso a los medios técnicos de comunicación públicos y privados. 1.7. Derecho a la autodeterminación informativa. 1.8. Derecho a la protección de datos de carácter personal y familiar preferente a los de los poderes públicos y las compañías. 2. Derechos en la red 2.1. Derechos digitales. 2.2. Derecho a conocer la identidad del emisor de información u opiniones. 2.3. Derecho a la vida privada, a la intimidad y al honor en la red. 2.4. Derecho a la propia imagen en la red. 2.5. Derechos de propiedad intelectual en la red. 3. Derechos de los menores ante las nuevas tecnologías informativas y de la comunicación 3.1. Protección de la infancia en los medios de comunicación, información u opinión 3.2. Protección de la infancia en la red. 3.3. Derecho al acceso a la cultura a través de los medios de comunicación e información. Todos estos nuevos derechos y derechos redefinidos son, como he adelantado, realidad en las sociedades desarrolladas actuales y presentan retos a los que el derecho debe dar respuesta, sin menoscabo de los ámbitos de libertad y seguridad de los que ya se gozan estas mismas sociedades.